Bienvenido a nuestro canal. Esperamos que disfrutes la historia. 3 días después de dar a luz a mi hijo, mi esposo Rodrigo me dijo algo que partiría mi vida en dos. Un antes y un después que nunca olvidaré. Yo estaba sentada en esa cama de hospital, con las sábanas blancas manchadas de todo lo que significa traer una vida al mundo, sosteniendo a nuestro bebé que lloraba sin parar. Mis pechos me dolían, mis puntos me ardían cada vez que respiraba hondo, y mis piernas seguían hinchadas como si no fueran mías. Llevaba 3 días sin dormir más de 2 horas seguidas, 3 días oliendo a leche derramada, a sudor, a cansancio puro. Rodrigo entró a la habitación esa tarde. No traía flores, no traía comida, ni siquiera traía una sonrisa. Traía su teléfono en la mano, como siempre, con esa cara de quien tiene la cabeza en otro lugar. Ni siquiera se acercó a la cuna donde nuestro hijo finalmente se había quedado dormido después de 2 horas de llanto. Se quedó parado junto a la puerta, mirando la pantalla de su celular, escribiendo algo que al parecer era más importante que nosotros. «Toma un taxi a casa con el bebé», dijo sin levantar la vista, como si me estuviera diciendo que recogiera su ropa de la tintorería o que comprara leche en el súper. Me quedé inmóvil. Seguramente había escuchado mal. El ruido de las máquinas del hospital, el cansancio acumulado, seguro me estaba jugando una mala pasada. Esperé a que se riera, a que dijera que era una broma de mal gusto. Pero él seguía ahí, serio, esperando mi respuesta. «Yo me llevo el auto. Voy a cenar con mi familia para celebrar el nacimiento». Sentí como si me hubieran vaciado de aire los pulmones. Acababa de pasar 18 horas de parto. 18 horas donde pensé que me iba a morir, donde grité hasta quedarme sin voz, donde empujé hasta que creí que mi cuerpo se iba a partir en dos. Y él me estaba diciendo que tomara un taxi. Un taxi. Como si yo fuera un paquete que necesitaba ser entregado a domicilio. Oigan, antes de seguir contándoles esto que todavía me duele en el alma, me gustaría saber de dónde nos están escuchando. Me da mucha fuerza saber que hay alguien del otro lado que me entiende. ¿Desde qué país me acompañan hoy? ¿Cuántas de ustedes han sentido alguna vez que la persona que prometió amarlas las dejó cuando más se la necesitaban? ¿Qué dijiste? Logré susurrar porque mi voz casi no salía. Él suspiró, como si yo fuera la que estaba siendo difícil, como si yo fuera la que estaba pidiendo demasiado. «Que tomes un taxi, mi amor», dijo con esa voz de paciencia forzada que usaba cuando quería que yo dejara de molestar. «Mi mamá organizó una cena para celebrar con toda la familia. Quiere que vayamos todos juntos en el auto. Ya sabes cómo es ella, le gusta que estemos unidos». Hizo una pausa, finalmente me miró. «El auto apenas tiene espacio para todos. Tú estás cansada de todas formas. Es mejor que descanses en casa». No podía procesar lo que estaba escuchando. Su familia. La misma familia que no había venido a visitarme al hospital ni una sola vez en estos 3 días. Su madre, que cuando le dije que estaba embarazada, comentó delante de todos en una comida familiar que era muy pronto, que deberíamos haber esperado a estar más estables. Su hermana, que me preguntó si de verdad queríamos un bebé o había sido accidente. Y ahora querían celebrar, querían brindar por el bebé, sin el bebé, sin mí. «Rodrigo», dije, y sentí que mi voz temblaba. «No puedo cargar al bebé, el asiento del auto, la maleta con todas mis cosas, la bolsa del hospital, todo yo sola. Apenas puedo caminar, me duele todo. Los puntos me están matando». Él se encogió de hombros, literal, se encogió de hombros, como si le estuviera diciendo que no encontraba mi suéter favorito. «Pide ayuda al personal del hospital, para eso están. Ellos te ayudan a bajar las cosas. Y llamas un taxi desde la app, es fácil». Guardó el teléfono en el bolsillo de su pantalón. «Ya pedí que trajeran el auto a la entrada, no puedo llegar tarde. Ya sabes cómo se pone mi mamá cuando alguien llega tarde». Se acercó entonces, y por un segundo estúpido, pensé que iba a abrazarme, pensé que iba a disculparse, pensé que iba a decir que era una broma cruel. Pero solo se inclinó, me dio un beso rápido y frío en la frente, como se le da un beso a una tía aburrida en una reunión familiar, y luego se acercó a la cuna. Extendió la mano y rozó con un dedo la cabeza de nuestro hijo. Ni siquiera lo cargó, ni siquiera lo miró bien. Solo lo tocó como quien toca un objeto en una tienda para ver si vale la pena comprarlo. «Nos vemos en la casa más tarde. No me esperes despierta, va a ser tarde». Y se fue, así de simple, así de frío. Abrió la puerta, salió y la cerró detrás de él sin voltear atrás.
Me quedé mirando esa puerta blanca durante no sé cuánto tiempo. El reloj de pared marcaba las 5:15 de la tarde. Las enfermeras pasaban por el pasillo hablando de sus turnos. Alguien en la habitación de al lado tenía la tele prendida viendo las noticias. El bebé empezó a llorar otra vez, ese llanto agudo que todavía no sabía cómo calmar. Y yo seguía ahí, congelada, sosteniendo a mi hijo, mirando esa puerta cerrada. No lloré. Quería llorar. Sentía las lágrimas ahí, atoradas en la garganta, presionando por salir. Pero algo dentro de mí se había endurecido. No era tristeza lo que sentía, no era decepción. Era algo mucho más profundo, mucho más definitivo. Era claridad. Una claridad brutal, dolorosa, pero absoluta. En ese momento entendí algo que había estado negando durante meses, quizás años. El hombre con el que me había casado no me amaba. Nunca me había amado. Yo había sido conveniente, útil, presentable, pero nunca amada. Pensé en mi boda, 3 años atrás. Pensé en cómo Rodrigo llegó media hora tarde a la iglesia porque se le hizo tarde en el gimnasio. Pensé en nuestra luna de miel, donde pasó más tiempo en llamadas de trabajo que conmigo. Pensé en todos los cumpleaños que olvidó, todas las veces que llegó tarde a cenar, todas las promesas rotas. Pensé en mi embarazo, en cómo casi nunca vino a las citas médicas. Estoy muy ocupado, decía. Tú puedes ir sola, ¿no? Son solo revisiones. Pensé en el día del parto, cuando tuvo que salir solo un momento, a hacer una llamada urgente, y regresó 2 horas después oliendo a café caro y con tierra en sus zapatos, como si hubiera estado paseando en un parque. Agarré mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número que había marcado 1000 veces en mi vida. El número que significaba seguridad, protección, hogar. Papá, dije cuando contestó, y me sorprendió lo calmada que sonó mi voz. Como si algo dentro de mí ya hubiera tomado la decisión, y solo estaba esperando que el resto de mi cuerpo se pusiera al día. Princesa, ¿cómo estás? ¿Ya te dieron de alta? Dile a Rodrigo que voy para allá con tu mamá. Queremos cargar a ese nieto otra vez. Papá, repetí, y esta vez mi voz se quebró un poco. Necesito que vengas al hospital, solo tú. Y necesito que traigas a don Ernesto. Don Ernesto era el abogado de mi padre desde que yo era niña, un hombre serio, de los que visten traje incluso los fines de semana, de los que miden cada palabra antes de hablar. Hubo un silencio del otro lado, un silencio pesado, cargado. Mi padre no era tonto. En ese silencio, supe que él ya estaba entendiendo. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó, y su voz había cambiado. Ya no era la voz alegre del abuelo emocionado. Era la voz del hombre que había construido un imperio de transportes desde cero, que había lidiado con competidores desleales, con gobiernos corruptos, con socios traicioneros. Era la voz del hombre que no se dejaba de nadie. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien? Estamos bien físicamente, dije, y las palabras salieron claras, firmes. Pero esta noche, papá, esta noche necesito que Rodrigo salga de mi casa, de la casa que me dejó mi abuela. Necesito que salga y que no vuelva nunca más. Otro silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado. Podía imaginarlo en su oficina o en su casa, procesando lo que acababa de decir. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero de muchas acciones. Cuando hablaba, las cosas sucedían. Había construido su negocio camión por camión, ruta por ruta, contrato por contrato, durante 45 años. Conocía a gobernadores, jueces, empresarios, periodistas, no porque fuera corrupto, sino porque era respetado, porque cumplía su palabra, porque cuando prometía algo, lo cumplía. Entendido, dijo finalmente, y en esa palabra había una promesa. En 45 minutos estoy ahí, con don Ernesto, con tu hermano Daniel también. Y mija, escúchame bien, respira hondo, cuida a ese bebé, y no hables con nadie hasta que yo llegue. Esto apenas está comenzando, pero te prometo que va a terminar como tiene que terminar. Colgó. Yo me quedé mirando el teléfono. Luego miré a mi bebé, que había dejado de llorar, y me miraba con esos ojos oscuros, tan parecidos a los míos, tan ajenos a todo este desastre. Le acaricié su cabecita suave, ese olor a bebé nuevo que es lo más puro que existe en el mundo. Te prometo algo, mi amor, le susurré, acercándolo a mi pecho. Te prometo que vas a crecer viendo a tu mamá de pie, con la cabeza en alto, nunca de rodillas. Te prometo que vas a crecer sabiendo que una mujer vale por lo que es, no por el hombre que tiene al lado.
Te prometo que nadie, nunca, te va a enseñar que está bien tratar mal a las personas que amas. 42 minutos después, escuché pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió y ahí estaba mi padre. No venía solo. Traía a don Ernesto, con su maletín de piel gastado que había visto en 1000 batallas legales. Traía a mi hermano Daniel, el contador, con su laptop bajo el brazo y esa cara seria que ponía cuando tenía que resolver problemas. Y traía algo más. Traía esa energía de hombres que vienen a la guerra. «Princesa», dijo mi padre, y se acercó a besarme la frente. Luego se quedó un momento mirando a su nieto, y vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. «Ahora cuéntame todo, sin dejarte nada. Necesito saber exactamente qué vamos a hacer». Y les conté todo. No solo lo del taxi, eso era apenas la gota que derramó el vaso. Les conté todo lo que había estado guardando, tragando, perdonando, justificando durante 3 años. Les conté que Rodrigo había empezado a llegar tarde a casa desde hacía 8 meses, justo cuando mi embarazo empezaba a notarse. Reuniones de trabajo, decía, compromisos que no puedo cancelar. Pero un día olvidó su camisa en mi auto y olía a perfume que no era el mío. Cuando le pregunté, me dijo que había abrazado a una compañera que estaba triste. Yo quise creerle. Les conté que en los últimos 6 meses había sacado dinero de nuestra cuenta compartida, esa cuenta donde yo depositaba las ganancias del negocio de papelería que heredé de mi abuela, el negocio que ella construyó vendiendo cuadernos de puerta en puerta hasta tener 3 locales en la ciudad. Cuando le preguntaba a dónde iba el dinero, Rodrigo me decía, «Inversiones, mi amor, negocios, no te preocupes por eso». Y yo, estúpida, confiaba. Les conté de los papeles. Esos malditos papeles que firmé sin leer porque confiaba en él. «Es el seguro del auto nuevo», me dijo. «Es el registro del bebé en mi seguro médico», me dijo. «Es solo una renovación del contrato del internet», me dijo. Y yo firmé. Firmé todo lo que me puso enfrente porque una no sospecha del hombre que duerme a su lado, del hombre que te prometió amor eterno frente a Dios y frente a tu familia. Y luego les conté lo peor. Les conté del teléfono. 2 semanas antes de dar a luz, Rodrigo se metió a bañar y dejó su celular sonando en la sala. Yo solo iba a rechazar la llamada para que no lo molestaran, pero vi el nombre en la pantalla. R de reparaciones. Y algo, un instinto, me hizo abrir los mensajes. No eran sobre reparaciones, eran sobre encuentros en hoteles, sobre cuánto la extrañaba, sobre qué fastidio que mi esposa esté tan gorda y llorona últimamente, sobre cuando nazca el bebé y ella esté ocupada, tendremos más tiempo para nosotros, sobre ella se va a quedar en casa de su mamá unos días después del parto, podemos vernos tranquilos. Cuando salió del baño, le mostré los mensajes. Esperaba que se pusiera pálido, que tartamudeara, que me pidiera perdón de rodillas. Pero Rodrigo me miró con fastidio, como si yo fuera la que había hecho algo malo. «Es una compañera de trabajo», dijo, quitándome el teléfono de las manos. «No es nada serio, solo conversamos, no seas dramática». Habla de hoteles, Rodrigo. Dice que soy gorda y llorona. Dice que van a verse cuando nazca el bebé. Ay, por Dios, estás embarazada y paranoica. Tus hormonas están locas. Esa mujer solo es mi amiga. Ahora no puedo tener amigas. Me dio la espalda. No voy a discutir esto. Estás exagerando todo. Y yo, por cobarde, por cansada, por embarazada, por estúpida, dejé pasar el tema. Me dije a mí misma que tal vez sí estaba exagerando, que tal vez eran solo las hormonas, que tal vez después del parto todo se arreglaría. Qué tonta fui. Mi padre escuchó todo sin interrumpir. Don Ernesto tomaba notas en una libreta vieja. Mi hermano Daniel tecleaba en su laptop con cara de concentración absoluta. Cuando terminé de hablar, los 3 intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. «Daniel», dijo mi padre, y su voz era tan calmada que daba miedo. «Quiero un reporte completo de las finanzas de él. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, todo. Quiero saber hasta cuánto debe en la tienda de la esquina». «Ya lo tengo, papá», respondió mi hermano, girando su laptop para que todos viéramos. Empecé a investigar hace una semana, cuando mamá me contó que notaba cosas raras. Sentí un nudo en la garganta. Mi familia ya sabía. Ya habían visto las señales antes que yo. Tiene 3 préstamos personales que desconocíamos. El primero es por 120,000 pesos con un banco local,
a su nombre, para inversiones. El segundo es por 80,000 pesos con una financiera, también a su nombre, para negocio. Y el tercero, Daniel hizo una pausa. El tercero es por 250,000 pesos. Y está a nombre de los dos. El mundo se detuvo. ¿Qué? Firmado hace 4 meses. Tiene tu nombre, tu firma, tu identificación escaneada. 250,000 pesos. Yo nunca firmé eso, dije, y mi voz sonaba lejana, como si viniera de otro cuerpo. Nunca he pedido un préstamo en mi vida. Don Ernesto se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, ese gesto que hacía cuando las cosas se ponían serias. Eso, señorita, es falsificación de firma, suplantación de identidad, fraude. Es un delito federal que puede llevar de 3 a 8 años de prisión. Mi padre se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí parado, mirando la ciudad que se extendía abajo, las luces que empezaban a encenderse con el atardecer. Yo lo conocía. Cuando estaba así, en silencio, era cuando estaba más peligroso. Finalmente se volteó. Aquí está exactamente lo que va a pasar, dijo, y cada palabra salió medida, fría, definitiva. Esta noche, cuando ese desgraciado llegue a la casa de mi hija, a la casa que le dejó su abuela con tanto cariño, va a encontrar sus cosas empacadas afuera. Todas. Su ropa, sus zapatos, su computadora, todo en cajas en la calle. Va a encontrar las cerraduras cambiadas. Va a encontrar una orden de alejamiento temporal firmada por un juez. Va a encontrar una demanda de divorcio con causa justificada por abandono de hogar, por crueldad mental, por fraude económico. Y va a encontrar una denuncia penal por falsificación de firma. Hizo una pausa. Y eso es solo el comienzo. Papá, ¿se puede hacer todo eso tan rápido? Me miró con esa mirada que me recordó por qué este hombre había llegado tan lejos en la vida. Mija, cuando llevas 45 años construyendo una ciudad ladrillo por ladrillo, cuando has dado empleos a miles de familias, cuando has cumplido tu palabra con gobernadores y albañiles por igual, cuando has sido honesto en un país donde la honestidad es rara, las cosas se pueden hacer. Se acercó y tomó mi mano entre las suyas, ásperas por el trabajo. Pero necesito que me digas una cosa, y necesito que estés completamente segura de tu respuesta, porque una vez que empecemos esto, no hay marcha atrás. Una vez que movamos la primera pieza, vamos hasta el final. ¿Estás lista para eso? Miré a mi bebé dormido en mis brazos. Pensé en cómo Rodrigo ni siquiera lo había cargado bien en 3 días. Pensé en cómo me había dejado sola para irse a celebrar con gente que nunca me quiso. Pensé en esos papeles firmados con mi nombre, en mi identidad robada, en mi confianza violada. Pensé en ese teléfono lleno de mentiras. Pensé en 3 años de promesas rotas. Y pensé en mi abuela, en cómo ella construyó ese negocio sola, cuando su esposo la dejó con 4 hijos. En cómo nunca se rindió. En cómo siempre me decía, mija, una mujer que se respeta no acepta migajas. Una mujer que se respeta sabe cuándo caminar con la cabeza en alto, aunque le duela el corazón. Estoy completamente segura, papá, dije, y mi voz no tembló ni un poco. Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida. Mi padre sonrió. No era una sonrisa alegre, era una sonrisa de guerra. Entonces, que comience. Sacó su teléfono del bolsillo y empezó a hacer llamadas. Yo me quedé ahí, en esa cama de hospital, escuchándolo coordinar mi vida como coordinaba sus rutas de transporte, con precisión, sin dudar, sin perder ni un segundo. Licenciado Morales, buenas tardes. Sí, necesito que me consiga una orden de alejamiento temporal para esta misma noche. Sí, esta noche. Tengo los documentos que necesita: abandono de hogar, crueldad mental, evidencia de infidelidad, fraude financiero. ¿Cuánto tiempo? Perfecto. Le mando todo en 20 minutos. Colgó. Marcó otro número. Ingeniero Santana, ¿cómo está? Mire, necesito que me mande a sus mejores cerrajeros a una dirección. Sí, ahorita. Todas las cerraduras de la casa. Puerta principal, puerta trasera, garage, todo. Que nadie entre sin las llaves nuevas. ¿En 1 hora? Perfecto. Le mando la ubicación. Otra llamada. Toño, soy yo. Necesito que vayas con 3 de tus muchachos a la casa de mi hija. Sí, la de la Colonia del Valle.
Van a empacar todas las cosas de un hombre. Ropa, zapatos, computadora, papeles, todo. Todo en cajas. Y las cajas van a la calle. Sí, a la calle. Si él llega y se pone difícil, me llamas inmediatamente. Pero no quiero pleitos, ¿entendido? Solo mueve las cosas y punto. Mi padre era un general organizando una batalla, y yo era el ejército que él estaba protegiendo. Don Ernesto terminó de escribir en su libreta y se acercó a la cama. Señorita, me dijo con esa formalidad que nunca perdía. Necesito que me diga exactamente qué papeles firmó, todos. Fechas aproximadas si las recuerda. Cualquier detalle que pueda recordar. Cerré los ojos e intenté recordar. Era difícil. Cuando confías en alguien, no prestas atención a esas cosas, pero hice el esfuerzo. En enero, me hizo firmar algo que dijo que era para renovar el seguro del auto. Pero ahora que lo pienso, nosotros ni siquiera teníamos auto nuevo. ¿Firmó más de una hoja? Sí, como 5 o 6 hojas. Me dijo que eran copias. Don Ernesto anotó. Continúe. En febrero, firmé algo del hospital, o eso me dijo, que era para agregar al bebé a su seguro médico cuando naciera. Pero después me enteré que él ni siquiera tiene seguro médico de su trabajo. ¿Qué más? En marzo, una semana antes de que naciera el bebé, me pidió que firmara unos papeles del banco. Dijo que era para actualizar nuestros datos como pareja. Yo estaba tan cansada, tan enorme, que solo firmé. Mi hermano levantó la vista de su laptop. Esa es la fecha del préstamo grande, 25 de marzo, 250,000 pesos. Sentí náuseas. No por el parto, por la traición. Mientras esperábamos, don Ernesto me explicó lo que iba a pasar. Esta noche el señor Rodrigo va a llegar a su casa y va a encontrarse con una situación que no esperaba. Sus pertenencias van a estar empacadas afuera. Las cerraduras van a estar cambiadas. Va a recibir, mano a mano, 3 documentos. Una orden de alejamiento temporal que le prohíbe acercarse a usted o al bebé por un radio de 500 metros. Una notificación de demanda de divorcio por causas justificadas. Y una citación para comparecer ante el Ministerio Público por presunta falsificación de firma. ¿Y si se pone violento? Van a estar ahí los empleados de su papá, gente de confianza. Y ya hablé con un comandante amigo. Si hay cualquier problema, van a estar patrullas cerca. Me sentí como si estuviera en una película. Como si esto le estuviera pasando a otra persona. Pero cada vez que miraba a mi bebé dormido, sabía que era real. Demasiado real. A las 7:30 de la noche nos fuimos del hospital. La camioneta era enorme, con espacio de sobra para todas mis cosas, para el asiento del bebé, para todo. Mi padre se sentó atrás conmigo, don Ernesto adelante con el chofer, Daniel en el otro asiento trasero con su laptop todavía abierta, trabajando. No vamos a tu casa, me dijo mi padre mientras arrancábamos. Vamos directo a la casa de tu mamá y mía, ahí vas a estar segura. El camino de regreso a la casa de mis padres fue silencioso. Yo miraba por la ventana las calles de la ciudad. Las mismas calles por donde mi abuela caminó vendiendo cuadernos. Las mismas calles donde mi papá manejó su primer camión de transporte. Las mismas calles donde yo crecí pensando que el amor era para siempre. Cuando llegamos, mi mamá estaba en la puerta. No dijo nada. Solo me abrazó. Y en ese abrazo, en ese olor a su perfume de siempre, a su champú de toda la vida, me quebré. Lloré como no había llorado en meses. Lloré por la humillación, lloré por el cansancio, lloré por la rabia, lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba a punto de ganar. Ya, mi niña, me susurró mi mamá, acariciándome el pelo como cuando tenía 5 años y me caía de la bicicleta. Ya pasó, aquí estás segura, aquí nadie te va a lastimar nunca más. Mi hermana había preparado mi cuarto de la infancia. Estaba todo exactamente como lo recordaba, pero ahora había una cuna nueva al lado de mi cama, con sábanas blancas y un móvil de estrellitas. Había pañales, toallitas, ropa de bebé doblada en el tocador. Había una mecedora nueva junto a la ventana. Para que le des de comer tranquila, me explicó mi hermana, abrazándome con cuidado de no aplastar al bebé. Y mamá ya tiene el biberón esterilizado por si necesitas ayuda en la noche. Esa noche, mientras mi familia se movía alrededor mío como un ejército silencioso y eficiente, mientras mi mamá me preparaba caldo de pollo y mi hermana bañaba a mi bebé con tanto cuidado,
Mientras mi papá hacía llamadas tras llamadas desde su estudio, yo me di cuenta de algo. No estaba sola. Nunca había estado sola. Rodrigo me había hecho creer que lo necesitaba, que sin él yo no era nada, que mi familia era entrometida y que teníamos que ser independientes. Pero la verdad era que él quería aislarme, quería cortarme de mi red de protección para poder hacer lo que quisiera conmigo. Qué estúpida fui al no verlo antes. A las 9:15 de la noche, mi teléfono empezó a sonar. Era Rodrigo. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. 12 llamadas en 15 minutos. Luego empezaron los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Llegué a la casa y está todo raro. ¿Por qué están mis cosas afuera? ¿Qué está pasando? Contéstame. Esto es culpa de tu padre, ¿verdad? Siempre te está manipulando. Eres una malagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Así me pagas? Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió. Donde antes habría sentido culpa, ahora solo sentía claridad. Donde antes habría corrido a explicarle, ahora solo veía la manipulación. Era un manual de maltrato emocional escrito en tiempo real. Mi hermano entró a mi cuarto. Ya llegó a la casa. Toño dice que se puso como loco cuando vio las cajas, que gritó, que amenazó, pero que cuando le pasaron los papeles se puso pálido y se cayó. ¿Qué hizo después? Llamó a su mamá. Ella llegó en 20 minutos con sus hermanos. Están recogiendo las cajas y llevándoselas. Toño dice que la mamá está gritando que tú eres una hija malcriada, que cómo te atreves, que él es un buen hombre. Me reí. Una risa amarga, pero liberadora. Claro que dice eso. Ella crió a un hombre que cree que las mujeres están para servirlo. Ella misma le hace todo. Le plancha la ropa, le cocina, lo defiende cuando hace las cosas mal. ¿Cómo no iba a salir así? Mi hermano se sentó en el borde de mi cama. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ella te va a odiar a ti, no a él. En su mente, tú eres la mala por no aguantar a su hijo perfecto. Que piense lo que quiera, yo ya no voy a vivir para complacer a nadie. Esa noche casi no dormí. No por el bebé, que milagrosamente durmió bien, sino porque mi mente no paraba. Pensaba en todo, en cada señal que ignoré, en cada mentira que creí, en cada vez que mis amigas me dijeron algo no está bien con él y yo las defendí. En cada vez que mi mamá me preguntó, ¿estás feliz? Y yo dije que sí, cuando la verdad era que hacía meses que no sabía qué era la felicidad. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, mi hermano tocó mi puerta. «¿Necesitas ver esto?», dijo, entrando con su laptop. Me senté en la cama, con el bebé dormido a mi lado. Daniel abrió una página de redes sociales. Era el perfil de Rodrigo. Había publicado algo hacía 20 minutos. A veces las personas que más amas son las que más te traicionan. Estoy pasando por un momento muy difícil. Mi esposa, influenciada por su familia, ha decidido terminar nuestro matrimonio justo cuando acabo de ser padre. Pido sus oraciones y su apoyo en estos momentos oscuros. #familia rota, #traición, #solo contra el mundo. Sentí que la sangre me hervía. ¿Viste los comentarios?, preguntó Daniel. Los leí. Cientos de comentarios de gente que no sabía nada, que solo veía su versión de la historia. Ánimo, hermano, las mujeres son ingratas. Reza mucho, Dios sabe la verdad. Siempre la familia se mete y arruina todo. Pobrecito, con un bebé recién nacido. Ella va a arrepentirse cuando vea que perdió un buen hombre. Quise vomitar. Está jugando a ser la víctima, dije. Por supuesto, es lo que hacen los manipuladores. Controlan la narrativa antes de que tú puedas defenderte. Me levanté de la cama, con cuidado de no despertar al bebé. Caminé hasta la ventana. Afuera, el día estaba comenzando. Los vecinos sacaban sus autos para ir a trabajar. Los niños caminaban a la escuela. La vida seguía, ajena a mi tormenta personal. Quiero que sepan la verdad, dije. ¿Estás segura? Porque una vez que hagas pública tu versión, se va a poner peor antes de ponerse mejor. Estoy segura. No voy a dejar que me convierta en la villana de una historia donde yo soy la víctima. Mi hermano sonrió. Entonces vamos a necesitar ayuda profesional. Déjame hacer unas llamadas. 2 horas después, en la sala de la casa de mis padres, estaban sentados mi padre, don Ernesto, mi hermano Daniel y 2 personas nuevas.
una abogada especializada en casos de violencia económica llamada Maestra Claudia Sánchez, y un asesor de comunicación llamado Licenciado Roberto Fuentes. La maestra Sánchez fue directa al grano. He revisado su caso. Tiene elementos muy sólidos para un divorcio con causa justificada: falsificación de firma, apropiación indebida de fondos, abandono moral en estado de vulnerabilidad. Pero necesito que entienda algo. Esto va a ser una batalla larga y va a ser sucia. Él va a intentar desprestigiarla. Va a decir que usted está loca, que las hormonas del posparto la tienen mal, que su familia la está manipulando. Va a buscar testigos que digan que usted era una mala esposa. Va a inventar cosas. Que lo intente, dije. Yo tengo la verdad de mi lado. La verdad no siempre gana en estos casos, advirtió. A veces gana quien mejor cuenta su historia. El licenciado Fuentes abrió su portafolio. Por eso estoy aquí. Vi la publicación de su esposo. Es un clásico manual de manipulación DARVO. Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Negar, atacar, invertir víctima y agresor. Él niega su responsabilidad, la ataca a usted indirectamente culpando a su familia y se presenta como la víctima. ¿Y qué hago? Usted no va a entrar en una guerra de publicaciones con él. Eso es lo que él quiere. Usted va a hacer una declaración pública, una sola, medida, con hechos, sin emociones excesivas, y después va a guardar silencio y dejar que los hechos hablen. ¿Qué tipo de declaración? Una carta abierta, publicada en su perfil, pero también enviada a medios de comunicación locales, donde usted cuenta, con calma y dignidad, lo que pasó, sin insultos, solo hechos. Y al final pone a disposición las pruebas para quien quiera verificar. Mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Eso no va a hacer que él se ponga más agresivo? Posiblemente, admitió el licenciado. Pero también va a hacer que la gente que lo conoce empiece a cuestionarse. Va a plantar semillas de duda. Y cuando empiecen a salir más verdades, y van a salir, la gente ya va a estar preparada para creerlas. Pasamos las siguientes 3 horas escribiendo esa carta. Cada palabra medida, cada frase revisada. Queríamos que sonara humana, cercana, pero también fuerte. Queríamos que las mujeres que la leyeran se vieran reflejadas. Queríamos que los hombres que la leyeran se sintieran incómodos si alguna vez habían hecho algo similar. La publicamos esa tarde, a las 4 en punto. La escribí a mano primero, para que se sintiera más real, y luego la transcribimos. Se llamaba simplemente Mi Verdad. Hace 4 días di a luz a mi hijo. Fue un parto difícil, de 18 horas, que me dejó con puntos, con dolor, con el cuerpo destrozado, pero con el corazón lleno. 3 días después, mi entonces esposo me dijo que tomara un taxi a casa con mi bebé recién nacido, porque él necesitaba el auto para ir a cenar con su familia. Me dejó sola, adolorida, vulnerable, cargando a nuestro hijo, en el hospital. Esa fue la gota que derramó el vaso. Pero no fue la primera señal. Durante meses, él había estado sacando dinero de nuestras cuentas compartidas sin mi conocimiento. Firmó documentos con mi nombre sin mi permiso. Me pidió que firmara papeles que, me dijo, eran seguros o trámites médicos, pero que resultaron ser préstamos por cientos de miles de pesos que ahora aparecen a mi nombre. Cuando confronté estas situaciones, me dijo que yo estaba exagerando, que las hormonas me tenían mal, que yo era dramática. Me hizo dudar de mi propia realidad. Ahora él ha publicado que soy yo quien lo traicionó, que mi familia me manipuló. Les digo la verdad, mi familia me salvó. Mi familia vio lo que yo no quería ver. Mi familia me recordó que una mujer que se respeta no acepta migajas. No publico esto por venganza. Lo publico porque hay muchas mujeres ahí afuera que están viviendo lo mismo y creen que están locas. No lo están. Si tu pareja te hace dudar de tu propia cordura, si controla tu dinero, si te aísla de tu familia, si te hace sentir que no vales nada sin él, no estás loca, estás siendo abusada. A mi hijo le prometo que crecerá viendo a una madre fuerte, de pie, con dignidad. Y a todas las mujeres que lean esto, ustedes también merecen esa dignidad. Adjunté a la publicación una foto, yo en el hospital, con mi bebé en brazos, agotada, pero con los ojos abiertos. Había algo en esa foto que capturaba todo, el cansancio, el dolor, pero también la determinación. Le di al botón de publicar y esperé. Los primeros 10 minutos
Nada. Luego, un comentario. Después, 2. A los 20 minutos, 50. A la hora, 300. A las 2 horas, la publicación se había compartido más de 2000 veces. Los comentarios me hicieron llorar. Yo viví lo mismo, gracias por ser valiente. Mi hermana está pasando por esto, le voy a mostrar tu historia. Eres un ejemplo, tu hijo va a estar orgulloso de ti. Los manipuladores siempre se hacen las víctimas, bien hecho por alzar la voz. Pero también había comentarios horribles, gente que decía que era una mentirosa, que estaba destruyendo a un buen hombre, que las mujeres modernas ya no saben respetar a sus maridos, que mi familia me había lavado el cerebro. No leas esos, me dijo mi hermana, quitándome el teléfono. La gente que te critica no sabe nada, y los que sí saben te están apoyando. Pero había algo más. Empezaron a llegarme mensajes privados. Muchos, cientos. Una mujer me escribió: yo fui la amante de tu esposo hace 2 años. Él me dijo que estaban separados. Me mintió. Lo siento mucho. Otra: yo trabajé con él. Siempre hablaba mal de ti. Decía que eras aburrida, que no lo entendías. Ahora veo que él era el problema. Un hombre: yo fui su compañero de trabajo. Le presté 50,000 pesos hace 6 meses. Me dijo que era para una emergencia médica tuya. Nunca me los devolvió. Ahora entiendo que me mintió. Cada mensaje era una pieza más del rompecabezas. Un rompecabezas que revelaba a un hombre que yo nunca conocí realmente. Un hombre que vivía de mentiras, de apariencias, de usar a las personas. Esa noche, Rodrigo publicó una respuesta. Era larga, llena de referencias bíblicas, de victimización, de acusaciones veladas. Decía que yo estaba enferma, que necesitaba ayuda psiquiátrica, que él solo había sido un esposo amoroso tratando de sacar adelante a su familia. Pero ya era tarde. La narrativa había cambiado. La gente ya había visto mi versión primero. Y cuando mentimos después de que la verdad ya salió, la mentira se ve exactamente como lo que es. A los 3 días de mi publicación empezaron a pasar cosas. Una reportera de un periódico local me contactó. Quería hacer una entrevista más profunda sobre violencia económica. Acepté. Una organización de mujeres empresarias me invitó a dar una plática sobre independencia financiera. Acepté. Y lo más importante, 5 mujeres diferentes presentaron demandas contra Rodrigo. Una por fraude, otra por incumplimiento de contrato, otra por acoso, 2 por préstamos no pagados. Como fichas de dominó, su vida de mentiras empezó a caerse. Mi padre entró a mi cuarto una noche, una semana después de todo. Se sentó en la mecedora donde yo alimentaba a mi bebé. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Cansada, adolorida, pero libre. Libre es bueno. Me miró en silencio un momento. Luego habló. Cuando tu mamá y yo nos casamos, éramos muy jóvenes. Yo no tenía nada, solo un camión viejo y muchas ganas de trabajar. Hubo momentos difíciles, hubo peleas, hubo noches donde no sabíamos cómo íbamos a pagar la renta. Pero ¿sabes qué nunca hubo? Negué con la cabeza. Mentiras. Nunca le mentí sobre dinero. Nunca firmé nada a su nombre sin que ella supiera. Nunca la hice sentir menos. Porque el respeto, mija, el respeto es lo mínimo. Y cuando alguien no te respeta, no importa qué tanto diga que te ama. El amor sin respeto no es amor, es control. Me sequé una lágrima. Gracias, papá, por todo, por creerme, por actuar tan rápido, por protegerme. Es mi trabajo, dijo, sonriendo. Soy tu padre. Y ahora ese niño tiene un abuelo que le va a enseñar que los hombres de verdad respetan a las mujeres. Esa noche, mientras mi bebé dormía y la casa estaba en silencio, yo miré por la ventana las estrellas y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esto apenas estaba comenzando. La batalla legal iba a ser larga. El divorcio iba a ser complicado. Rodrigo no se iba a rendir fácilmente, pero yo tampoco. Y por primera vez en años, yo tenía algo que él nunca tuvo: la verdad de mi lado. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Cada día traía una nueva revelación, una nueva pieza del rompecabezas que era la verdadera vida de Rodrigo. Y cada pieza me mostraba que el hombre con el que me casé nunca existió. Fue una ilusión, un personaje que él interpretó para conseguir lo que quería.
La primera bomba cayó cuando don Ernesto recibió una llamada de un banco diferente al que yo conocía. Rodrigo tenía una cuenta que yo desconocía. Una cuenta donde, durante los últimos 2 años, había estado depositando dinero. Mi dinero. El dinero que sacaba de nuestra cuenta compartida en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, como después me explicó el contador del banco cuando testificó. En esa cuenta secreta había 220,000 pesos, dinero que debió haber sido para la universidad de nuestro hijo, para emergencias, para nuestro futuro. Pero estaba ahí, en una cuenta a nombre de él solamente, esperando el momento en que decidiera desaparecer. Estaba planeando dejarte, me dijo don Ernesto cuando me mostró los documentos. Probablemente después del nacimiento del bebé. Iba a tomar todo el dinero que pudiera y simplemente irse. Me senté en el sillón de la sala de mis padres, con mi bebé dormido en mis brazos, y procesé esa información. No sentí sorpresa. Solo una tristeza profunda por el tiempo perdido. Por los años que invertí en alguien que me veía como un banco, no como una pareja. La segunda bomba fue peor. Mi hermano Daniel llegó una tarde con su laptop y una expresión que no le había visto nunca. Se veía enfermo. «Necesitas ver esto», dijo, pero dudó antes de mostrarme la pantalla. «Pero te advierto que va a dolerte». Era un perfil de redes sociales. Un perfil que Rodrigo tenía bajo un nombre falso. En ese perfil había fotos de él con diferentes mujeres. En restaurantes caros. En hoteles de playa. En bares. Todas las fotos eran recientes, de los últimos 2 años. Algunas eran de cuando yo estaba embarazada. Había una foto en particular que me partió el alma. Era de hace 3 meses, cuando yo tenía 6 meses de embarazo y me sentía enorme y fea. En esa foto, Rodrigo estaba abrazando a una mujer rubia en una playa. En los comentarios, ella escribió, «El mejor fin de semana con mi amor». Ese fin de semana, él me había dicho que tenía un congreso de trabajo en Guadalajara. Yo me quedé en casa, con los pies hinchados, sin poder dormir, extrañándolo. Y él estaba en la playa con otra mujer. «Hay más», dijo Daniel, deslizando la pantalla. «Encontré recibos de hoteles. Cargos en tarjetas de crédito que él pagaba con el dinero de tu cuenta. Cenas carísimas, regalos costosos, todo con tu dinero». Cerré los ojos, respiré hondo. Mi bebé se movió en mis brazos y abrió los ojos. Esos ojos oscuros que eran solo míos, que no se parecían en nada a su padre. Lo miré y encontré la fuerza que necesitaba. «Quiero copias de todo», dije con voz firme. «Cada recibo, cada foto, cada mensaje, todo, porque vamos a usar cada pieza de evidencia en el juicio». La tercera bomba vino de donde menos lo esperaba. Una tarde, mientras yo alimentaba al bebé en mi cuarto, mi mamá subió con una mujer que no conocía. Era mayor que yo, tal vez de 40 años, bien vestida, pero con los ojos rojos de haber llorado. «Mi amor», dijo mi mamá con voz suave, «esta señora dice que necesita hablar contigo, dice que es importante». La mujer se sentó en la mecedora y se quedó en silencio un momento, como ordenando sus pensamientos. «Mi nombre es Patricia», dijo finalmente. «Yo fui la prometida de Rodrigo hace 5 años. El mundo se detuvo». «¿Qué?» Estuvimos comprometidos durante 2 años. Íbamos a casarnos. Ya teníamos fecha, salón, todo pagado. Y un mes antes de la boda, él desapareció. Literal. Se fue. Me dejó con todas las deudas de la boda, porque todo estaba a mi nombre. Me dejó con un préstamo que había pedido para nuestro futuro. Un préstamo de 300,000 pesos que él me convenció de pedir. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Nunca me devolvió el dinero. Me bloqueó de todas partes. Desapareció de la ciudad. Yo tardé 3 años en pagar ese préstamo. 3 años trabajando doble turno para limpiar el desastre que él dejó. Se limpió una lágrima. Cuando vi tu publicación en internet, cuando leí tu historia, era como leer mi propia historia. El mismo patrón, las mismas mentiras, la misma manipulación. ¿Por qué vienes a contarme esto ahora? Porque cuando yo pasé por esto, nadie me creyó. Mi familia me dijo que seguramente yo había hecho algo mal. Mis amigas me dijeron que lo perdonara, que tal vez estaba asustado. Y yo me quedé callada, con vergüenza, sintiéndome culpable. Pero tú te defendiste, tú alzaste la voz, y yo quiero ayudarte, quiero testificar.
Quiero que ese hombre pague por lo que le hace a las mujeres. Don Ernesto, que había estado escuchando desde la puerta, entró al cuarto. ¿Estaría dispuesta a hacer una declaración formal, señora Patricia? Sí, y tengo pruebas. Tengo los contratos de la boda. Tengo los documentos del préstamo. Tengo mensajes de cuando desapareció. Tengo todo guardado porque nunca pude superarlo del todo. Pero ahora veo que guardé todo esto para este momento exacto. Esa noche, don Ernesto se quedó hasta tarde en el comedor de mis padres, rodeado de documentos, tomando declaraciones, construyendo el caso. No era solo un divorcio ya, era un patrón de comportamiento criminal. Era evidencia de que Rodrigo llevaba años estafando mujeres, usando su encanto para manipularlas, para robarles, para destruirlas. Y las mujeres siguieron llegando. Una exnovia de la universidad que le había prestado dinero para ayudar a su mamá enferma y nunca se lo devolvió. La mamá ni siquiera estaba enferma. Una compañera de trabajo que firmó como aval para un departamento que él nunca pagó, dejándola con la deuda. Una prima lejana que invirtió en un negocio que Rodrigo le propuso y que nunca existió. Cada historia era un eco de la mía. Cada mujer había confiado, cada mujer había sido traicionada. Cada mujer se había quedado callada por vergüenza, por miedo, por creer que nadie le creería. Es un depredador financiero, dijo la maestra Sánchez cuando revisó todos los testimonios. Y ahora tenemos suficiente evidencia para hundirlo legalmente durante años. Pero Rodrigo no se quedó quieto. Contrató a un abogado caro, de esos que defienden a políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. Un hombre con traje de 3 piezas y sonrisa de tiburón que llegó a la primera audiencia del juzgado con una estrategia clara: destruir mi reputación. Mi cliente, dijo el abogado con voz engolada, es un hombre de bien que está siendo víctima de una mujer vengativa que, en su estado de depresión posparto, ha sido manipulada por su familia para inventar estas acusaciones descabelladas. Me quedé mirándolo sin parpadear. Don Ernesto me había preparado para esto. ¿Depresión posparto? Pregunté cuando me tocó hablar. Tengo un certificado médico de mi psicóloga que confirma que estoy mentalmente estable. ¿Quiere verlo? El abogado se removió incómodo. ¿Familia manipuladora? Continué. Mi familia me salvó cuando su cliente me abandonó en un hospital con un bebé recién nacido. ¿Acusaciones descabelladas? Tengo extractos bancarios, testimonios de múltiples mujeres, evidencia de cuentas secretas, fotos de su doble vida y documentos firmados con mi nombre falsificado. ¿Cuál parte es descabellada? El juez, un hombre mayor con lentes gruesos y expresión seria, miró al abogado de Rodrigo. Licenciado, ¿tiene evidencia que contradiga lo que la señora está presentando? El abogado tartamudeó. Rodrigo, sentado a su lado, se veía pálido. Ya no era el hombre seguro que me dejó en el hospital. Era un hombre acorralado, viendo cómo su casa de naipes se derrumbaba. Su señoría, necesitamos más tiempo para preparar nuestra defensa. Tiene 2 semanas, dijo el juez. Mientras tanto, la orden de alejamiento se mantiene. El señor no puede acercarse a la señora ni al menor. Las cuentas compartidas quedan congeladas hasta que se determine el origen de los fondos. Siguiente caso. Salimos del juzgado y ahí, en las escaleras, estaban las cámaras. 3 medios de comunicación locales habían mandado reporteros. Mi historia se había vuelto viral. Ya no era solo sobre mí. Era sobre todas las mujeres que habían sufrido violencia económica y nunca habían tenido voz. Una reportera se acercó con su micrófono. «Señora, ¿cómo se siente después de la audiencia?» Respiré hondo. El licenciado Fuentes me había aconsejado mantenerme serena, digna, factual. «Me siento esperanzada», dije mirando directamente a la cámara. Esperanzada porque cada mujer que ha compartido su historia conmigo me ha recordado que no estoy sola, que esto no es mi culpa, y que levantar la voz, aunque duela, aunque de miedo, es lo correcto. ¿Qué les diría a otras mujeres que están pasando por algo similar? Que su instinto no les miente. Si sienten que algo está mal, probablemente está mal. Que el amor verdadero no te hace dudar de tu cordura. Que una familia que te apoya es tu mayor fortaleza. Y que nunca, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Esa noche, el video de mi declaración se compartió miles de veces, y algo increíble pasó. Organizaciones de mujeres empezaron a contactarme. Querían que diera pláticas, querían que compartiera mi historia en foros,
en conferencias, en programas de radio. De repente, yo no era solo una mujer divorciándose, era un símbolo. No sé si estoy lista para esto, le dije a mi mamá una noche mientras mecía a mi bebé. Nadie está lista para convertirse en voz de otras personas, me respondió, sentándose junto a mí. Pero a veces la vida nos pone en posiciones donde nuestra historia puede ayudar a otras, y cuando eso pasa, es nuestra responsabilidad compartirla. Tengo miedo. El miedo es normal, mi amor, pero ¿sabes qué es más fuerte que el miedo? El propósito. Y tú ahora tienes un propósito, proteger a tu hijo y ayudar a otras mujeres a protegerse a sí mismas. 3 semanas después de la primera audiencia, don Ernesto llegó con noticias. Rodrigo quiere negociar, anunció. Su abogado dice que está dispuesto a devolver el dinero de las cuentas, a firmar el divorcio sin pelear la custodia y a admitir su responsabilidad en el fraude a cambio de que retires los cargos penales. ¿Qué opinas tú?, le pregunté. Opino que está asustado, que sabe que si esto llega a juicio completo, va a perder todo, su reputación, su libertad, todo. Pero la decisión es tuya. Me quedé pensando. Miré a mi bebé, que ya tenía 1 mes y medio y empezaba a sonreír. Pensé en el tipo de hombre que quería que fuera mi hijo. Pensé en las lecciones que quería enseñarle. Acepto con una condición, dije finalmente. Que Rodrigo haga una declaración pública admitiendo lo que hizo. No un comunicado escrito por su abogado. Él, con su cara, con su voz, admitiendo que defraudó, que mintió, que manipuló. Que todas las mujeres que acusó de estar locas estaban diciendo la verdad. Don Ernesto sonrió. Eso va a ser difícil para él. Su ego no va a querer. Esa es mi condición. O lo hace o nos vemos en juicio. Y en juicio vamos a exponer cada detalle sucio de su vida. Rodrigo tardó 4 días en aceptar. 4 días donde su abogado intentó negociar, intentó suavizar los términos, intentó proteger su imagen. Pero yo no cedí. Y finalmente, acorralado, sin opciones, aceptó. La declaración fue en video, grabada en presencia de un notario público para que fuera legalmente válida. Yo no estuve ahí. No quise verlo. Pero mi hermano fue y me mandó el video después. En el video, Rodrigo se veía devastado. Había perdido peso, tenía ojeras. Ya no era el hombre arrogante que me dejó en el hospital. Mi nombre es Rodrigo Martínez, comenzó, leyendo de un papel con manos temblorosas. Y quiero admitir públicamente que he cometido graves errores que lastimaron profundamente a mi exesposa y a otras mujeres. Falsifiqué su firma en documentos financieros, saqué dinero de nuestras cuentas compartidas sin su conocimiento. Mantuve una doble vida con infidelidades múltiples, manipulé y engañé durante años. Las mujeres que testificaron contra mí están diciendo la verdad. Yo mentí, yo fui el abusador, yo fui el manipulador. Y acepto las consecuencias legales de mis acciones. Pausó, se limpió una lágrima que no sé si era real o actuada. A mi hijo, cuando seas grande y veas esto, quiero que sepas que tu mamá fue la mujer más valiente que he conocido. Ella hizo lo correcto, y yo fui el peor error de su vida. El video terminó. Yo lo vi una sola vez y nunca lo volví a ver. No necesitaba verlo más. No era venganza lo que sentía, era cierre. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, de aprender a ser mamá soltera, de reabrir mi negocio de papelerías con energía renovada, de dar pláticas en universidades y organizaciones sobre independencia financiera y señales de abuso económico. Mi bebé crecía sano y fuerte, tenía la sonrisa de mi abuela, la terquedad de mi padre y mi determinación. Rodrigo cumplió con devolver el dinero, todo, cada peso. Don Ernesto se aseguró de eso. También pagó las deudas que había dejado con Patricia y con las otras mujeres. Y luego se fue de la ciudad. Escuché que se mudó a otro estado, que está trabajando en un puesto menor, que su vida de apariencias se derrumbó por completo. No siento pena por él. Siento pena por las lecciones que nunca aprendió hasta que fue demasiado tarde. 6 meses después del día que me dejó en el hospital, yo estaba parada en el escenario de un auditorio lleno de mujeres. Había sido invitada a dar una conferencia sobre empoderamiento económico femenino. Mi bebé estaba con mi mamá en la primera fila, dormido en sus brazos. Cuando mi exesposo me abandonó en el hospital con mi hijo recién nacido, comencé, y mi voz sonó firme, clara, sin vergüenza. Pensé que mi vida se había acabado. Pensé que nunca me recuperaría de esa humillación, de ese dolor,
de esa traición. Hice una pausa, miré al público. Cientos de mujeres me miraban con atención. Pero estaba equivocada. Mi vida no se acabó ese día. Ese día, mi vida comenzó de verdad. Porque ese día dejé de vivir para complacer a alguien más. Dejé de aceptar migajas. Dejé de dudar de mi propia cordura y decidí vivir con dignidad. Los aplausos fueron inmediatos, pero levanté la mano para continuar. Hoy les quiero decir algo importante. El amor verdadero no te hace sentir pequeña. El amor verdadero no controla tu dinero. El amor verdadero no te aísla de tu familia. El amor verdadero no te hace dudar de ti misma. Y si alguien en su vida las hace sentir así, no están en una relación de amor. Están en una relación de control. Más aplausos. Vi mujeres llorando. Vi mujeres asintiendo. Yo tuve suerte. Tuve una familia que me rescató. Tuve recursos para contratar abogados. Tuve un padre que movió cielo y tierra para protegerme. Pero sé que muchas de ustedes no tienen eso. Y por eso es tan importante que hablemos, que compartamos nuestras historias, que nos apoyemos unas a otras. Terminé la conferencia 1 hora después. Cuando bajé del escenario, había una fila de mujeres esperando para hablar conmigo, cada una con su historia, cada una buscando esperanza. Una mujer de unos 60 años se acercó con lágrimas en los ojos. Yo aguanté 40 años, me dijo. 40 años de un hombre que me hacía sentir inútil, que controlaba cada peso, que me decía que sin él yo no era nada. Y hace 2 meses, después de ver tu historia, me divorcié. A mis 62 años empecé de nuevo. Y quiero que sepas que tú me diste el valor para hacerlo. La abracé. Lloré con ella. Porque eso era lo que importaba. No la venganza contra Rodrigo. No el dinero recuperado. No la justicia legal. Lo que importaba era que mi historia había ayudado a alguien más a salvarse. Esa noche, de regreso en la casa de mis padres que ahora sentía más como mi hogar que nunca, me senté en la mecedora con mi bebé. Ya tenía 8 meses. Estaba gordito, feliz, sano. No conocía a su padre, y tal vez era mejor así. ¿Sabes qué, mi amor? Le susurré mientras lo alimentaba. Tu mamá cometió un error enorme al casarse con tu papá. Pero ese error me trajo lo mejor de mi vida, a ti, y me enseñó las lecciones más importantes que jamás aprendí. El bebé me miró con esos ojos grandes y oscuros, como si entendiera. Te voy a enseñar a respetar a las mujeres. Te voy a enseñar que las palabras sin acciones no valen nada. Te voy a enseñar que la familia que te apoya es tu mayor tesoro. Y te voy a enseñar que nunca, nunca está bien aprovecharse de alguien que confía en ti. Miré por la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces. Cada luz era una casa, una familia, una historia. ¿Cuántas mujeres estarían ahí afuera en este momento, viviendo lo que yo viví? ¿Cuántas estarían dudando si era normal? ¿Cuántas estarían pensando que era su culpa? Y decidí que mi misión, desde ese día, era asegurarme de que menos mujeres sintieran esa duda, de que más mujeres supieran que merecían respeto, de que más mujeres entendieran que la independencia económica no era un lujo, era una necesidad. 4 meses más tarde, con mi bebé de 1 año gateando por toda la casa, abrí la 4ª papelería. Ya no eran solo papelerías, eran centros comunitarios donde dábamos talleres gratuitos de educación financiera para mujeres, donde enseñábamos a las niñas desde pequeñas a ahorrar, a invertir, a no depender de nadie. Mi abuela habría estado orgullosa. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad de mi oficina nueva, mi papá entró con una sonrisa enorme. ¿Te acuerdas de Rodrigo?, preguntó. Prefiero no acordarme. Bueno, pues acabo de enterarme de algo interesante. Intentó abrir un negocio en el estado donde se mudó. Pidió préstamos a 3 bancos diferentes. Los 3 lo rechazaron. ¿Por qué? Porque su nombre está en todas las listas negras de todas las instituciones financieras del país. Nadie le va a prestar un peso nunca más. Don Ernesto se aseguró de eso. Sentí una satisfacción tranquila. No era alegría por su sufrimiento, era justicia, consecuencias naturales de sus acciones. ¿Y sabes qué más?, continuó mi papá. Una de las mujeres que testificó contra él, Patricia,
Abrió una organización sin fines de lucro para ayudar a víctimas de fraude financiero y la nombró en tu honor. Eso sí me hizo llorar. Lágrimas buenas, lágrimas de propósito cumplido. Y ahora, 2 años después de aquella noche en el hospital, les puedo decir a todas las que me escuchan, se puede recuperar, se puede reconstruir, se puede volver a confiar, aunque cueste. Se puede ser madre soltera y empresaria exitosa y mujer feliz, todo al mismo tiempo. Mi hijo tiene 2 años ahora. Dice mamá, abu por abuelo, tita por mi hermana. No dice papá porque no conoce uno, y no le hace falta. Está rodeado de hombres buenos. Mi padre que le enseña a ser honesto, mi hermano que le enseña a ser gentil, don Ernesto que le enseña a valorar la justicia. Las papelerías de mi abuela ahora son 4. Doy conferencias 2 veces al mes. Escribí un libro sobre mi experiencia que se publicará el próximo año. Y cada día, recibo mensajes de mujeres que me dicen, tu historia me salvó. No voy a mentirles y decirles que todo es perfecto. Hay días difíciles. Hay noches donde mi hijo llora y yo estoy agotada y pienso que sería más fácil tener ayuda. Hay momentos donde veo parejas felices y siento una punzada de envidia. Hay cicatrices que todavía duelen. Pero también hay libertad, hay paz, hay dignidad. Hay un futuro que yo controlo, no alguien más. Y si pudiera regresar a aquella noche en el hospital, a aquel momento donde Rodrigo me dijo que tomara un taxi, ¿cambiaría algo? No cambiaría haber conocido a Rodrigo, porque me dio a mi hijo, pero cambiaría haber ignorado las señales tan temprano. Cambiaría haber perdonado lo imperdonable tantas veces. Cambiaría haber puesto su comodidad antes que mi dignidad. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo construir el futuro. Y ese futuro se ve brillante. Así que a todas las mujeres que están escuchando esto, les digo, si están en una relación donde no se sienten valoradas, donde su dinero desaparece misteriosamente, donde firman papeles sin entender, donde su pareja las hace sentir locas cuando cuestionan cosas, por favor, busquen ayuda. Hablen con su familia, hablen con amigas de confianza, hablen con un abogado, hablen con alguien, porque el silencio solo protege al abusador, nunca a la víctima. Y recuerden siempre, una mujer con recursos propios y familia que la respalda es inquebrantable. La traición duele, sí. Duele tanto que a veces crees que no vas a sobrevivir, pero sobrevives. Te levantas, te sacudes y construyes algo mejor de las cenizas. Porque al final, la dignidad no se mendiga, la dignidad se reclama. Y yo reclamé la mía. Gracias por acompañarme en esta historia. Si le sirvió de algo, si ayudó aunque sea a una persona a abrir los ojos, entonces valió la pena compartirla. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos hablando de historias reales, de mujeres fuertes, de lecciones aprendidas. Cuídense mucho. Y recuerden, ustedes valen más de lo que cualquier persona que las menosprecie les hace creer. Hasta la próxima.